Este es un momento muy especial del Congreso porque tenemos un orador muy especial y también estamos celebrando algo muy, muy sentido para nosotros en Bases, que es algo que venimos celebrando desde hace 10 años. Como sabrán, el 9 de noviembre pasado se cumplió un cuarto de siglo de la caída del muro de Berlín y sabiendo que el Congreso estaba tan cerca de la fecha, quisimos hacer el festejo en el marco del Congreso y nos pareció que, a ver, es muy positivo que el comunismo haya desaparecido en Europa, pero desgraciadamente es muy preocupante mucho de lo que está sucediendo en la Argentina y creíamos que probablemente una de las personas que mayor lucidez podría aportar para explicarnos y para esclarecernos respecto de lo que viene sucediendo, que no es un proceso que haya comenzado en esta década, era José Luis Espert. Así que estamos muy contentos de su presencia aquí. Después voy a hablar brevemente de él. Les comento un poco cómo va a ser la programación de esta última sección del Congreso. Ahora, cuando yo termine, va a hablar José Luis. Tras eso va a haber unos minutos para preguntas y comentarios breves de la audiencia. Y luego va a subir Juan Carlos Kachanowski a hacer un anuncio. Y finalmente, donde se hacían los coffee breaks, vamos a hacer un brindis para celebrar un nuevo aniversario de la caída del muro de Berlín. Bueno, José Luis Espert, sospecho que los argentinos lo conocen y lo conocen muy bien. Es, bueno, al margen de sus pergaminos académicos, nos pareció que es probablemente el analista más lúcido y más frontal también de la economía argentina. Nos pareció que era alguien que nos podía venir a aportar conocimientos y a aportar claridad respecto de qué es lo que está pasando en nuestro país. Y una breve anécdota para los que lo conocen y para los que no, que yo le contaba a José Luis. El primer recuerdo que tengo de él es de fines de los 90 o principios de los 2000, cuando en la Argentina hubo un cambio de gobierno, y José Luis, sentado en un programa de televisión con quien quizás es probablemente el mafioso más grande del país, es decir, un sindicalista, que en ese momento había recordado que había que hacer paros y la justicia social. José Luis les preguntó en la cara si en los últimos 10 años, que había habido un gobierno de otro signo político, él había estado viviendo adentro de un tarro de dulce de leche. Así que, bueno, eso creo que pinta muy bien la frontalidad de José Luis. Su capacidad técnica y su entendimiento, él mismo se va a encargar ahora de mostrárnoslo a todos. Así que, sin más, los dejo con José Luis Espert y muchas gracias por la presencia y muchas gracias a vos, José Luis, por estar aquí en Rosario. Gracias, Federico. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, gracias a la Fundación Bases por la invitación. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias a la presencia de algunos de los referentes míos, como Liberal, como Alberto Venegas Lynch, Martín Krause. Gracias a la presencia de un profesor muy querido de mi parte, Alberto Esquenone, alumno de la Escuela de Chicago. Así que gracias por estar aquí. Sin seguramente la enseñanza de ellos no podría tener el convencimiento que tengo de las ideas liberales, sin la formación que he tenido de familia y sin la mujer que tengo, probablemente tampoco sería posible. Miren, yo voy a hablar unos 40 minutos. Mitad de la charla la voy a dedicar a cuestiones de largo plazo de Argentina, la otra parte a más de cuestiones de coyuntura, que es a lo que yo más me dedico. Pero antes quisiera también compartir con ustedes, uy, se me está saliendo esto, ¿no? La alegría que todos sentimos de estar festejando un cuarto de siglo de la caída del muro. Lamentablemente, mientras se festeja en el mundo civilizado, esto no funciona, ¿no? Me parece que o tengo poca oreja o esto es muy largo. Mientras en una parte del mundo desarrollado se celebra la caída del muro, acá estamos levantando muros no solo contra la libertad, yo le diría contra la sensatez en general. Así que bueno, alegre de estar aquí con ustedes festejando 25 años de la caída del muro de Berlín, pero lamentando que Argentina, al menos
en lo que está pasando ahora, y parecería ser que así va a continuar en lo que queda del gobierno kirchnerista, se van a ir levantando cada vez más muros en contra de la libertad, no solo de expresión ya, sino de comercio, que es lo que viene hace rato, sino creo que también esto ya está terminando como un atentado a la sensatez, diría en general. Bueno, voy a comenzar mi presentación. Yo quisiera hacer énfasis, no tenés uno de corbata, pues se vuelve a salir, o si no de mano, cualquiera, o si no sin nada, porque como mi voz es fuerte puede andar igual. La primera, con lo que quiero empezar es... Gracias. Hola, hola. Bueno, voy a comenzar haciendo una breve reseña de lo que ha pasado con Argentina en los últimos 200 años, contándoles qué es lo que se ve cuando uno mira Argentina de manera estilizada a lo largo del tiempo, o sea, en el largo plazo. Si uno mira el crecimiento económico de Argentina, de manera deliberada no lo he corregido por el crecimiento de la población, que debería haberlo hecho, está hecho, de hecho, en otra transparencia, pero probablemente ustedes estén más familiarizados con mirar los números de crecimiento de un país sin corregir por las cápitas, o sea, sin corregir por el crecimiento poblacional. Estas son series sin corregir por el crecimiento de la población. Si uno mira el crecimiento económico de la economía, el crecimiento de la economía argentina en los últimos 200 años, Argentina ha promediado un crecimiento en los últimos 200 años de 3,4%, casi un punto más de lo que ha crecido la Argentina con respecto del mundo en 200 años. Yo diría, cuando uno mira este número, ya de por sí debería tener la sensación del crecimiento económico argentino ha sido pobre, porque crecer una economía en desarrollo, de ingresos medios abajo como Argentina, solo 1,1 más que el crecimiento económico del mundo es poca cosa, le diría, para poder converger algún día hacia los niveles de altos ingresos, como por ejemplo lo pueden tener economías desarrolladas como la americana, la inglesa, la noruega, Suiza, etc. Ahora, este crecimiento económico del Bicentenario que yo les muestro aquí en este cuarto renglón, que insisto, es solo un punto más que el crecimiento económico del mundo para estos 200 años, tiene claramente dos siglos muy diferentes. Un primer siglo de vida, yo diría hasta casi la Primera Guerra Mundial, y un segundo siglo muy diferente en materia de crecimiento que es desde la Primera Guerra Mundial para acá. Durante los primeros 100 años de Argentina, Argentina casi triplicó la tasa de crecimiento del mundo. Y en particular, el periodo que más ayudó a que Argentina le sacara tanta diferencia al crecimiento económico del mundo ocurrió durante la generación del 80, donde Argentina creció 5,6% en promedio por año contra 2,1% que creció el mundo. Esto probablemente para nosotros como liberales no debería sonarnos como casual. La generación de los 80, más allá que era una élite la que gobernaba Argentina, era una élite con fuerte compromiso con las ideas de libre cambio, con la idea de que la meritocracia se debe hacerse sobre la base de la educación y no del acomodo como hoy, donde la ganancia empresaria hay que hacerla sobre la base del comercio, en lugar de haciendo negocios con el Estado como ocurre hoy o con la sustitución de importaciones. No en vano Argentina fue el único periodo de casi 40 años durante los cuales pudo sostener una tasa de crecimiento que era más del doble de la tasa de crecimiento que tuvo el mundo. Ya que estamos festejando los 25 años de la caída del muro, yo me pregunto, cuando uno mira estos números, ¿de dónde saca el promedio de los argentinos que el liberalismo es algo malo, cuando la única vez que Argentina pudo mantener 40 años casi una tasa de crecimiento más del doble de la del mundo fue durante la generación del 80? Y durante el segundo siglo incluso, el último siglo de vida argentina, fíjense, a partir de la Primera Guerra Mundial hasta ahora, Argentina ha tenido una tasa de crecimiento claramente inferior a la tasa de crecimiento del mundo. O sea, Argentina hace casi un siglo que no logra sostener una alta tasa de crecimiento por no más de 10 años. La única vez que la pudo sostener fue durante
alrededor de 40 años de políticas genuinamente liberales como la que fue la generación del 80. Por eso que para los liberales debería ser muy fácil defender nuestras ideas frente a la barbarie populista, porque desde que Argentina ingresa al lamentable club de los populismos, Argentina empezó a entrar claramente en decadencia. Y ni hablar en el último medio siglo, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta acá. Argentina claramente ha crecido menos que el promedio del mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. También ha ocurrido lo mismo desde la vuelta a la democracia hasta hoy. Argentina ha crecido menos que el mundo desde el 83 para acá. Solamente ha crecido más que el mundo durante algunos años después de incendios homéricos como fue la post-hiperinflación o como fue los primeros años de Néstor Kirchner. Es lo que se podría llamar Argentina en el último medio siglo, de una Argentina decadente. Básicamente ha tenido crecimientos de lo que se llama el rebote del gato muerto, como ha sido calificado en algún momento por algún prominente funcionario del gobierno americano, allá por los 90. Habiéndoles mostrado esto, yo le voy a poner un poco más de números todavía para magnificar la decadencia de Argentina del último medio siglo y del último siglo en particular. Acá estoy comparando Argentina con respecto a los países del Mercosur, y la comparación que hago es cuántas veces es el PBI real per cápita de Argentina comparado con cualquiera de estos países que están acá. O sea, por ejemplo, con respecto al mundo, el PBI real per cápita cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial era 2,25 veces el PBI real per cápita del mundo. O sea, Argentina más que duplicaba el PBI real per cápita del mundo cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial. Hoy Argentina es solo 25% superior al PBI real per cápita del mundo, cuando era más del doble hace más de medio siglo. Con respecto a Brasil, que es la principal apuesta que Argentina ha hecho a partir de fines de los 80 con el Mercosur, el PBI real per cápita de Argentina, por ejemplo, ya por los 50, era 3,3 veces el PBI real per cápita de Brasil. Hoy Argentina es solo el doble que el PBI real per cápita de Brasil. Y así uno podría seguir comparando contra Uruguay y contra Paraguay. Contra Venezuela, Argentina es, de este lote de países del Mercosur, el único país contra el cual Argentina ha progresado en el último medio siglo de vida. Lo que es claro que en realidad esto ha ocurrido por el deterioro de Venezuela más que por el avance de Argentina respecto de Venezuela. Como esto es una comparación, esta mejora puede haber sido o porque a nosotros nos fue mucho mejor que a Venezuela o porque a Venezuela le fue mucho peor que a nosotros. Yo no dudaría en decirle, particularmente en la última década, que a Venezuela le ha ido mucho peor que a nosotros. Sí es cierto que el ingreso real per cápita de este lote de países está por debajo del nuestro todavía, porque estamos siempre por encima de la línea de 1. O sea, Argentina tiene un PBI real per cápita todavía superior a este lote, pero como verán ustedes, luego de una decadencia no menor, que parecería ser que se corta relativamente algo a partir del fin de la hiperinflación. ¿Qué pasó después de la hiperinflación en Argentina? Yo diría, en los últimos casi un cuarto de siglo, desde que Argentina entró en hiperinflación, han ocurrido dos cosas en estos 25 años. En una primera década, en los 90, es donde estalla en el mundo la globalización financiera. Y eso ayudó mucho a que la Argentina, más allá del proceso privatizador y de liberalización de mercados, eso también ayudó a la recuperación argentina post-hiperinflación. Y en la última década es más claro que Argentina fue arrastrada hacia adelante a pesar de las políticas económicas del kirchnerismo, como consecuencia de que los términos del intercambio, los precios de los productos que Argentina exporta respecto de los que importa, están en un nivel récord histórico. O sea, yo acá claramente marcaría la declinación de Argentina de los últimos 50 hasta 100 años de vida incluso, pero sí marcaría una segunda cosa, que es que nuestro ingreso real per cápita respecto de los países emergentes sigue siendo superior, cada vez menos superior, es cierto,
Y daría la sensación que este proceso de decadencia pudo haber tenido un parate, no sé si una finalización definitiva, pero sí tomado una pausa, a lo mejor, como consecuencia de dos sucesos externos muy favorables para un país emergente como nosotros, como fue la globalización, que estalla a partir de los 90, y la segunda cosa es el shock favorable de término de intercambio que hemos recibido en la década ganada. Yo no le asignaría tanto mérito a las políticas domésticas durante los 90 o durante la última década como factor explicativo de esta suerte de pausa que se ha tomado en nuestra declinación de los últimos 50 y 100 años, sino más que nada a estos sucesos muy favorables, como les comentaba antes, la globalización de los 90 y los términos de intercambio de la última década. Fíjense que otra cosa interesante marcar acá, que sería el tercer punto, diría yo, que a partir del cepo cambiario de octubre de 2011, la economía vuelve a perder terreno frente a sus pares. O sea, Argentina a partir del cepo nuevamente, fíjense que el cepo es un nuevo ataque al derecho de propiedad. No es casual que frente a un nuevo ataque al derecho de propiedad, Argentina haya vuelto, parecería ser, a recorrer los pasos que recorrió durante gran parte de todo este gran periodo que les muestro. Ahora les voy a mostrar otro grupo de países emergentes dentro de Latinoamérica, pero fuera del Mercosur. Fíjense, parece un plato de fideo este gráfico, ¿no? Fíjense que se sigue viendo a la Argentina decadente en el largo plazo, aunque parecería ser también que se toma una pausa en los últimos 25 años. Mi hipótesis, altamente debatible por supuesto, es que más que mérito por lo que se hizo acá en los últimos 25 años es fruto de shocks externos extremadamente favorables. Fíjense con respecto a Chile, un país que uno mira muy seguido como algún país que uno podría tener como referente siendo liberal. Argentina tenía un ingreso, un PBI real per cápita de casi el doble allá por los 70, por mediados de los 70, y hoy Argentina está en el mejor de los casos con un PBI real per cápita igual al de Chile. Estos son datos que yo he extraído de esta gran base de datos que es el libro de Agnus Madison. Acá está el sitio para quienes quieran consultarlo. En esta tercera transparencia tengo otro grupo de países. Contra los asiáticos es más lacerante todavía la decadencia nuestra. Yo diría, para no aburrirlo con tantos números, contra los asiáticos yo le diría, Argentina tenía 9 a 10 veces el PBI real per cápita de cualquiera de estos asiáticos que están acá, salvo Japón. 9 a 10 veces más de ingreso real per cápita, y hoy ya tiene el mismo PBI real per cápita que algunos de ellos. De 10 veces a 0 veces, o sea, estamos igual en términos relativos. Finalmente, con respecto a los países desarrollados, ahí donde sí se ve, fíjense que el número 1, que es cuando Argentina tiene el mismo ingreso real per cápita que el país en cuestión, acá yo diría, salvo este periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, Argentina siempre ha tenido un PBI real per cápita menor a los países desarrollados que yo les muestro acá. Ahí tienen con color rojo Estados Unidos, Canadá, Alemania, España con color negro, Irlanda con color verde, Australia más claro, el mundo, como siempre, de referencia, y Noruega. Cuando uno lo compara contra el mundo es bien claro que Argentina parecería ser que tuvo un piso acá en la hiperinflación, el rebote que tuvo durante los 90, la caída como consecuencia de la crisis 99-2001, la recuperación después de la década ganada y la vuelta a la caída relativa a partir del cepo cambiario de octubre de 2011. Fíjense qué interesante acá, este número es casi 1,20, o sea que cuando estallaba la hiperinflación Argentina tenía un PBI real per cápita 20% superior al mundo, llegó a ser de 60% más alto que el mundo cuando la convertibilidad empezaba a deteriorarse, así por mediados del 98, vuelta a un 20%, incluso menos, en la crisis 2001-2002, recuperamos otra vez y llegamos al 60% y otra vez vuelve a caer. Parece ser que Argentina no resiste la tentación de tener un PBI real per cápita mayor al 60% del promedio del mundo, porque uno ve que en el último cuarto de siglo, cada vez que hemos tocado este umbral de 60%, hemos caído una vez y otra vez ahora. Sí, yo le diría, es claro que Argentina
es un país que viene con una decadencia muy larga, que en el mejor de los casos se ha tomado una pausa, creo yo, en el último cuarto de siglo, fruto de dos procesos exógenos a lo que ha hecho Argentina en política económica, como ha sido la globalización y los términos de intercambio de la última década, que cuidado pueden llegar a deteriorarse otra vez tendencialmente si el dólar empieza a fortalecerse en el mundo. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? Desde el punto de vista estrictamente económico, creo yo, si abundamos en las preguntas, el factor termina siendo para mí mental. Pero económicamente hablando, yo creo que una de las causas por las cuales Argentina ha entrado en esta decadencia es, en primer lugar, o como concepto le diría, más que en primer lugar, es el rechazo a la libertad y a todo el ideario libertario. O sea, el ideario libertario yo lo definiría como el amor por el libre comercio, el amor por el respeto a las instituciones. Y yo diría, agregaría no solo el libre comercio, el respeto a las instituciones, la educación como elemento meritocrático para el progreso en lugar del acomodo. Y en tercer lugar marcaría el amor por hacer negocios con el Estado, ya sea desde el sector empresario o desde la cantidad de gente que trata de vivir a costa del Estado. Yo acá, en primer lugar, le voy a marcar, creo que un tema fundamental de los que les he nombrado, que es el rechazo de la Argentina al libre comercio. Una manera de indicarlo es la participación de las exportaciones argentinas en términos del producto. Este gráfico lo he extraído de nuestro común amigo Jorge Ávila, graduado en la Escuela de Chicago y profesor actualmente del SEMA, donde, por ejemplo, allá sobre finales del siglo XX, las exportaciones de Argentina representaban el 70% del Producto Bruto argentino y fruto del proteccionismo que se inaugura a fines del siglo XX y se exacerba a partir de la crisis del 30, hoy las exportaciones de Argentina, aún con la suba que han tenido en la última década, no llegan a ser, en términos reales y corregido por factores tendenciales, más del 10 puntos del producto. O sea, sin duda que el rechazo al libre comercio como factor básico para generar la ganancia empresaria y el rechazo fundamental que ha habido en la última década a este paradigma, para mí explica una parte de esta decadencia que hemos tenido. El libre comercio permite ser más eficiente, más productivo, incorporar tecnología y uno se conecta con el mundo además. Y la otra cosa que les hablaba, que creo que para mí es fundamental, y ahora sí voy entrando un poquito más en cuestiones de corto plazo también, es lo que ha pasado con el Estado. Yo creo que el Estado en Argentina de a poquito lo hemos ido desnaturalizando y de ser, o del deber ser del Estado, de ser un mero devolvedor de impuestos a la sociedad bajo la forma de bienes públicos, seguridad, educación básica, salud básica, justicia, diplomacia, se ha convertido, yo le diría, en el botín de una parte de la sociedad argentina que yo es la que llamo, cada vez que tengo oportunidad, la oligarquía que vive del Estado. Yo creo que la verdadera lucha distributiva en Argentina no es pobres, ricos, liberales, progres, sino es la oligarquía que vive del Estado y los que no viven del Estado y son los que pagan los impuestos en general. Yo creo que el factor de rechazo al libre comercio, el amor por la sustitución de importaciones y haber desnaturalizado por completo las funciones del Estado, para mí son factores claves para explicar esta decadencia. Y ahora ya poniéndome un poco más en analista de la coyuntura macroeconómica, voy a profundizar este tema de la desnaturalización del rol del Estado y de la consecuencia que ello ha tenido. Yo diría, la consecuencia que ha tenido esencialmente esta desnaturalización del rol del Estado, que de ser proveedor teórico de bienes públicos ha pasado a ser, yo diría, el coto de caza de esta oligarquía que vive del Estado, no solo empresarios, sino también mucha clase media acomodada. Yo diría, la consecuencia es esta, que ha generado muchas crisis en el último medio siglo, y que están detrás de la explicación básica de la decadencia de corto plazo en los últimos 40 años. O sea, si yo le meto lupa a la Argentina en su decadencia de casi un siglo, pero en los últimos 40 años, yo le diría, las crisis que hemos tenido por este tema fiscal que yo le plantearé ahora, para mí son claves para explicar la baja tasa de crecimiento promedio que hemos tenido y por lo tanto nuestro deterioro relativo con respecto al resto del mundo. Acá lo que les marco en este gráfico es, en la línea azul particularmente,
el resultado fiscal del gobierno, incluyendo las provincias e incluyendo también el gasto público en intereses de la deuda pública. Están los 3 niveles de gobierno, nación, provincias y municipios, y todo el gasto público. Si uno mira esta serie, van a ver ustedes, acá está el número 0. En esta línea horizontal está el número 0. Fíjense interesante, la primera cosa que uno puede ver de esta serie de 54 datos, 55 datos en realidad, hemos puesto nuestro pronóstico para 2015, de 55 datos que son 55 años, o sea, más de medio siglo, solamente hay 4 observaciones, 2003, 2004, 2005, 2006, 4 años, los 4 años del primer gobierno de kirchnerismo, donde Argentina solo en esas 4 oportunidades tuvo superávit fiscal. En los restantes 51 años de 55, Argentina estuvo siempre en territorio deficitario. Si ustedes me dijeran que este país que estamos hablando es Estados Unidos, que tiene el mercado de capitales más grande del mundo a disposición, todavía. Pero Argentina, siendo un país pequeño, con tendencialmente poco acceso todavía al mercado de capitales, estos déficits fiscales explican gran parte de todas las crisis que hemos tenido en los últimos 40 años y por lo tanto la baja tasa de crecimiento que hemos tenido. Miren ustedes, les voy a nombrar 4 crisis en el último medio siglo y probablemente una quinta con el plan llamado década ganada. Acá tenemos la crisis del Rodrigazo, año 75. La crisis del plan de Martínez de Oz, con 11 puntos de déficit fiscal en el año 81. La crisis que termina la hiperinflación, con 8,5 puntos de déficit fiscal. La crisis del 2001, con un déficit fiscal de 7 puntos del producto. Y yo marcaría acá el comienzo del cepo, cuando el déficit fiscal no llegaba a 4 puntos del producto. El año 2014 para nosotros va a terminar en 6 puntos del producto de déficit fiscal, con un 2015 que estamos proyectando a casi 9 puntos del producto de déficit fiscal. O sea, así como la primera cosa que se ve con claridad es que prácticamente Argentina en el último medio siglo, groseramente el 100% del tiempo ha estado con déficit fiscal, la segunda cosa que surge es que esta trayectoria tendencial y deficitaria ha acarreado 4 crisis homéricas. La gran pregunta es si no vamos para la quinta en medio siglo, promediando una cada 10 años. ¿Vieron que se dice comúnmente que Argentina cada 10 años tiene una crisis? Bueno, en algún lugar, la sabiduría popular, en algún lugar, toma en cuenta este tipo de datos, por ejemplo. La crisis del Rodrigazo, la crisis de Martínez de Oz, la crisis de la hiperinflación, la crisis 2001, y Argentina muy probablemente, si sigue así, vaya otra vez a una crisis para volver a retomar durante algún tiempo a lo mejor el crecimiento económico. Entonces, la segunda cosa acá que quisiera marcarles, luego de esta trayectoria deficitaria y las 4 crisis que hemos tenido hasta ahora, con la pregunta si no vamos a la quinta, la tercera cosa es que fíjense que alrededor de cada punto crítico que está acá, se vuelve a repetir el escenario de recuperación de la situación fiscal que coincide con la recuperación económica. Parecería ser que la clase política luego de la crisis le agarra algún miedo o pudor para gastar en exceso, le agarran confianza al déficit, pierden el miedo, vuelve el deterioro hasta una nueva crisis. Eso vuelve a repetirse después del año 81. Fíjense, recuperación de la economía, luego de la crisis del plan de Martínez de Oz, con las devaluaciones fuera de control les sigo, recuperación, deterioro y crisis. Recuperación, deterioro y crisis. Recuperación, deterioro y seguramente, si seguimos así, no podría descartar yo hoy que Argentina vuelva a tener su crisis para retomar, luego del miedo, alguna senda de mejora de la situación fiscal y de recuperación de la tasa de crecimiento a un nivel que después podemos discutir cuál puede llegar a ser. Entonces, la tercera cosa a marcar acá es que hay una clara repetición de la situación alrededor de cada crisis. No solo tenemos crisis recurrentes, sino que se repite, y probablemente por eso es la crisis recurrente, se repite siempre el mismo círculo. Crisis, recuperación fatua, yo le llamaría rebote del gato muerto, deterioro y crisis. Es una suerte de círculo vicioso que se viene repitiendo. La cuarta cosa que les diría es, hasta ahora,
lo está quebrando este último programa económico de la última década, parecía, mejor dicho, probablemente ya lo pueda conjugar en pasado, que el punto de crisis de cada situación de esta es cada vez con menos déficit fiscal. Es como que el mercado de crédito del gobierno, fruto de la hiperinflación, de las estafas que ha habido al derecho de propiedad, el mercado de crédito no para de achicarse para el gobierno. Parecería ser que ahora, fruto de volver a recurrir al impuesto inflacionario, el mercado de crédito, entre comillas, para el gobierno se volvió a ampliar. Pero la sensación que transmitía esta gráfica hasta este punto, hasta el cepo cambiario, era que las crisis se producían cada vez con menos déficit fiscal, haciéndole pensar a uno que fruto de la violencia contra el derecho de propiedad que cada una de estas crisis han producido, acá tuvimos el plan Bonex, recuérdanlo ustedes, tuvimos una reestructuración pequeña de la deuda pública interna, entramos en default luego de Malvinas, acá tuvimos el corralito y la reestructuración de la deuda. Parecía ser, insisto, este cuarto punto que les quiero mostrar, que el mercado de crédito se iba achicando para el gobierno, ergo, las crisis se producían cada vez con menos déficit fiscal, aunque no con menos violencia, ¿no? Pero sin duda que el programa económico en curso desde el 2003 parecería ser que está quebrando con esta lógica que aparecía en los últimos 4 planes económicos. Yo creo, para cerrar un poco el comentario de esta transparencia, que a la luz de lo que viene pasando en la historia y a la luz de lo que está pasando hoy, me da la sensación que Argentina, si no corrige por las buenas este déficit de casi 9 puntos del producto al cual puede ir en 2015, tendrá su crisis, luego de la cual habrá una recuperación que vamos a ver cuánto dura, lo cual dependerá seguramente de lo que el gobierno próximo haga. Pero mi sensación, mirando lo que pasa hoy en el corto con lupa y mirándolo a la luz de la historia, es que no estamos frente a una situación sostenible y esto va a requerir un ajuste que va a ser o por las buenas o por las malas, como siempre ocurrió a lo largo de este periodo de 55 años, porque el Rodrigazo ya sabemos que fue una crisis. El fin de Martínez Dios ya sabemos que fue una crisis. La hiperinflación ya sabemos que fue una crisis. Y el fin de la convertibilidad ya sabemos que fue en un territorio de alta crisis. Y ya sabemos hoy también que la situación es cada vez más complicada. La pregunta que surge, y ahora voy a seguir hacia adelante, es si esto ocurre con un fisco que recauda poco, por eso tanto déficit, o gasta demasiado. Aunque ustedes ya... supongo que tienen clara la respuesta. Bueno, acá está lo que le comentaba antes. Yo creo que Argentina en el último medio siglo, particularmente, que es lo que les mostraba antes, se ha desenvuelto en esta suerte de triángulo vicioso, ¿no? De crisis, el rebote del gato muerto, como se llama, deterioro y crisis nuevamente. Ahora voy a lo que les mostraba antes. Si este deterioro se produce en un contexto donde el Estado recauda poco, en realidad es que gasta cada vez más. Y la respuesta un poco está en estas gráficas que vienen ahora. Argentina hace unos casi 50 años tenía un fisco que recaudaba 17 puntos del producto y hoy recauda 36 puntos del producto. Casi 20 puntos del producto de aumento de la recaudación en los últimos 50 años. O sea, en medio siglo... la recaudación de impuestos del Estado argentino ha subido 20 puntos el producto en 50 años. Para que una recaudación crezca en términos del producto, la única manera que puede hacerlo es básicamente con mayores impuestos o aumento en la fiscalización, que es de alguna manera pagar más impuestos lo que no pagaban. O sea, no hay aumento de la recaudación tendencial en términos del producto si no es con mayor presión impositiva. O sea, sin duda entonces que esta sociedad hoy paga 20 puntos más del producto de impuesto con respecto a lo que pagaba hace medio siglo. Y en realidad, esto esconde que el cálculo del PBI que está acá tiene un cálculo que hizo Cavallo en el año 92 del PBI en negro. Si uno le quita a ese denominador el PBI en negro y se queda en el numerador con los que pagan impuestos y en el denominador con los que generan valor agregado, que es menor al 100%, uno va a ver que los que pagan impuestos y están en blanco, por lo tanto, reciben una presión impositiva de 50 puntos el producto. En Argentina estamos teniendo una presión impositiva similar a un país desarrollado, a un país que tiene entre 3 y 4 veces nuestro ingreso per cápita. Y ya es un despropósito eso,
porque la presión impositiva debería estar en proporción al PBI o al valor agregado que hay en cada economía, mucho peor con los bienes públicos que genera el Estado argentino. Pero hoy el que está en blanco, cuando uno corrige a este cálculo por la economía en negro, la mitad del año los que están en blanco trabajan para el Estado, ¿no? Para pagar impuestos. Y acá viene el primer problema. Yo creo que independientemente de los bienes públicos que Argentina reciba respecto del Estado, esta presión impositiva es salvaje e insostenible. Pero cuando se la analiza a la luz de los bienes públicos que recibe, mucho peor todavía. Porque el sector privado que paga esta presión impositiva de 50 puntos del producto, tiene que pagarse la educación de nuevo en una escuela privada, pagarse seguridad, pagarse salud, como consecuencia de que los bienes públicos estatales no existen. Por eso yo diría, acá está desnaturalizada la función del Estado, y yo creo que ha sido cooptada, como le decía antes, por esta oligarquía, que es casi una asociación ilícita en algún lugar, particularmente hoy, ¿no? Para tener una idea, en la última década, el aumento en la presión impositiva fue de 11 puntos del producto, o sea que más de la mitad de este aumento de 20 puntos del producto, en medio siglo de la presión impositiva, ocurrió durante el kirchnerismo. Y acá están los factores de aumento de esta recaudación impositiva. Acá hay una suerte de espejismo, ¿no? Porque si bien el aumento de la presión impositiva tiene un gran factor explicativo en las retenciones, el principal, las retenciones hoy, como participación en el total de la recaudación impositiva, son irrelevantes. O sea, se da una especie de oxímoron. La recaudación de impuestos por retenciones, ahora se lo voy a mostrar, es irrelevante dentro de las finanzas públicas, pero cuando uno explica el aumento de la recaudación de la última década, es clave. Esto porque las retenciones, luego de haber desaparecido durante los 90, se recrearon a partir del gobierno de Duhalde en 2002. Esto digo porque una frase muy utilizada por el kirchnerismo es que las retenciones son claves para el financiamiento del fisco. No, es mentira. Son absolutamente irrelevantes para el financiamiento del fisco. Que han sido irrelevantes para servir barata a la mesa de los argentinos ha quedado claro, porque como muestran algunos titulares de los diarios hoy el sector privado en promedio compra menos bienes que en diciembre de 2001. Eso es claro. Lo que es menos claro en general es que las retenciones, además de ser irrelevantes para explicar cuán barata o cuán cara está la mesa de los argentinos, también es irrelevante para el fisco. Fíjense ustedes, la recaudación de impuestos hoy llega a supera el 1.400.000 millones de pesos. A ver si entienden el número. La recaudación de impuestos en los 3 niveles de gobierno hoy es 1,4 y 12 ceros. Es el billón de pesos argentinos. De ese 1.400.000, las retenciones son solo 98.000 millones de pesos. O sea, las retenciones a las exportaciones son menos del 8% del total de la recaudación. El 90% de la recaudación proviene de otros impuestos que no son retenciones, como por ejemplo los impuestos que se recaudan a nivel provincial, inmobiliario rural, inmobiliario residencial, patentes, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias y el otro impuesto en importancia, el segundo impuesto en importancia de la estructura impositiva argentina es el impuesto al trabajo. ¿Cómo no va a tener uno un tercio de la población que trabaja en negro si el impuesto al trabajo es el segundo impuesto en importancia y recaudación de Argentina? Es imposible. El segundo punto que les quería enfatizar acá es cuál es la trayectoria del gasto público. Ha quedado claro que la recaudación de impuestos ha virtualmente volado en la última década. Ergo, el problema fiscal que tenemos hoy tiene que ver con el exceso de gasto público. El gasto público pasó de estos 25 puntos del producto en 2002 a más de 40 puntos en el 2014. El aumento del gasto público en la última década se explica esencialmente por lo que ha pasado con el gasto público en remuneraciones, el gasto público en jubilaciones, otra parte de los subsidios. Acá vuelve a existir el mismo espejismo que con las retenciones. Es muy común escuchar a los economistas de los candidatos a presidente hablar de que si se eliminan los subsidios, se elimina el déficit fiscal. Sin duda. El número de déficit fiscal se parece mucho al gasto en subsidios.
Ahora se lo voy a mostrar. Pero la falacia es que los subsidios aparecen como las retenciones en la última década. Sobre el nivel de gasto público, los subsidios son irrelevantes. Ahí voy. El gasto público total de Argentina hoy son, estos 42 puntos del producto, 1,7 billones de pesos. De los cuales los subsidios totales solo representan 290.000 millones de pesos y los subsidios energéticos, de los cuales tanto se habla, en el 2013 eran solamente 81.000 millones de pesos. O sea, supongamos que este número ha crecido el 50% durante este año. Entonces, este nivel de subsidios energéticos, que es lo que todos los candidatos a presidente quieren eliminar, llegaran a 120.000 millones de pesos, tendríamos que menos del 10% del gasto público son subsidios. Entonces, cuidado, las retenciones son irrelevantes para explicar el financiamiento del fisco y los subsidios son irrelevantes para explicar el gasto público de hoy. El gasto público de hoy sigue estando donde siempre en lo que es el empleo público. Transitoriamente, en los últimos 10 años, ha explotado el gasto en seguridad social como consecuencia no solo del aumento de las jubilaciones, sino como consecuencia también de los 2 jubileos previsionales que el gobierno ha hecho, sin prever las consecuencias que iba a tener sobre las finanzas públicas y en última instancia sobre la propia gente que parece ser beneficiada en el corto plazo. Porque en parte este exceso de gasto es causa del déficit, es causa del financiamiento inflacionario y causa el deterioro de los ingresos reales de hoy. Entonces, es claro que el problema de Argentina fiscal no es de recaudación, sí claramente de gasto público, insisto, con una irrelevancia absoluta de las retenciones para el financiamiento del fisco y del gasto en subsidios. Yo entiendo que políticamente ningún candidato a ministro de Economía de los candidatos a presidente hablan de esto, pues ahí que está la clientela, es obvio. Ahí está su clientela. Cuando uno habla de la desnaturalización del rol del Estado en Argentina, habla de esto. Acá no importa cuántos bienes públicos provee el Estado, y yo creo que la provisión de bienes públicos es el único argumento para pagar impuestos, pero en esta enfermedad argentina sobre el rol del Estado, ningún candidato hoy habla de que el problema en realidad es el empleo público, por ejemplo, que representa 40% de todo el gasto público. No, el problema parece ser para todos los candidatos a presidente subsidios. No es así, es falso. Bueno, ahora para meterme un poco más en el corto plazo, lo que voy a hacer es plantearle un poco un ejercicio de consistencia contable, les diría yo, sobre cómo pinta el año 2015. Nuestra sensación para 2015 es que si uno mira la balanza de pagos de Argentina, sin ningún tipo de ajuste, sin ningún tipo de medidas, si uno la deja jugar, sin meterle el dedo, si ustedes quieren, cuando uno mira la proyección de las exportaciones de Argentina, cuánto pueden crecer las importaciones, qué fuga de capitales puede haber, la transferencia de utilidades que puede haber, o le diría que la balanza de pagos pinta de la siguiente manera para Argentina. Con un déficit de cuenta corriente de 1,5 puntos respecto al producto, estos son 6.300 millones de dólares, con una cuenta capital deficitaria de 18.000 millones de dólares, sumando las dos, la cuenta corriente y la cuenta capital, tendríamos una pérdida de reservas similar al nivel de reservas que tenemos hoy, o que pronosticamos nosotros para fin de 2014. O sea, sin nada, el Banco Central perdería todas las reservas que tendría a fin de 2014 durante el año 2015. Las reservas terminarían en 0 o 1.240 millones solamente durante el año que viene. Obviamente esto no va a ocurrir, esto tiene 0 chance de ocurrencia, pero sí plantea un poco el desafío frente al cual se enfrenta el gobierno para el año 2015. ¿Qué medidas nosotros hemos pensado que el gobierno podría tomar nada indoloras en el corto plazo para tratar de bajar esta pérdida de reservas que yo les muestro aquí? Las siguientes. Arrancamos en este cuadro auxiliar con la pérdida de reservas que tiende a haber en 2015, que es igual a casi el total de reservas que tendría el Banco Central al fin de 2014, y las medidas que podrían afectar favorablemente la balanza de pagos de Argentina podrían ser que el default continuara, y de esa manera el gobierno se evitaría de pagar los cupones de intereses de los bonos par y discount,
El swap con el Banco Central Chino. Nosotros creemos que el canje de Bodén que ocurriría el año que viene podría favorecer las cuentas públicas en 2.000 millones de dólares. De organismos internacionales entendemos que recibiríamos 2.200 millones de dólares y las licencias del 4G que recién acaba de ocurrir podrían aportar otros 500 millones de dólares. Como final, este conjunto de medidas indoloras aportarían 8.200 millones de dólares a la balanza de pagos de Argentina, ergo, la pérdida de reservas de casi 25.000 millones de dólares se achicaría a 17.000 millones de dólares para totalizar con un nivel de reservas a fin de 2015 de 9.400 millones, más o menos un tercio de las reservas que tenemos hoy. O sea, sin medidas indoloras, el Banco Central a fin de 2015 tendría solo un tercio de las reservas que tiene hoy. Eso tampoco va a ocurrir. Ahora, para que no ocurra esto, ya el gobierno tiene que hacer cosas algo dolorosas. El conjunto de medidas que hay para evitar una caída de reservas de 17.000 millones de dólares ya es más dolorosa que estas indoloras que están nombradas acá, este conjunto de 5 medidas. Vamos a ver qué medidas podrían ocurrir. Para continuar con esta pequeña historia contable de la Argentina 2015, acá hay que meter un jugador importantísimo que es la cuestión fiscal. Porque el ejercicio que les voy a plantear es, miren, con este déficit fiscal es posible que se dé esta pérdida de reservas si se coloca X cantidad de deuda. Con este déficit fiscal, que yo creo que es la variable que está acomodada para el 2015, año electoral, dependiendo de la colocación de deuda pública, se pueden perder menos reservas que las que están acá. Esto es un poco lo que les voy a plantear ahora. El déficit fiscal para el año que viene, creciendo el gasto público como que está creciendo hoy, cerca de 45 a 50%, el déficit fiscal del año que viene es el 8.7 que yo les mostraba en el gráfico del déficit. Estos son 438.000 millones de pesos. Si le agregamos los vencimientos de deuda inevitables que hay para el año que viene, el agujero de caja para el año que viene es de 532.000 millones de pesos, 10 puntos del producto. Fíjese qué número impresionante este, porque el déficit de caja del año que viene está en el orden del déficit de caja de los 4 años que van entre 2011 y 2014. Fíjense, 532.000 millones es aproximadamente un poco más del 80% del déficit de caja acumulado en los 4 años 2011-2014. O sea que el desafío que aparece fiscal para el año 2015 es homérico. ¿Qué medidas indoloras podía tener el fisco para tomar el año que viene para bajar este déficit de caja que, insisto, arranca en 532.000 millones de pesos sin tomar demasiadas medidas? Bueno, algunas se repiten con respecto a las medidas que permitirían evitar la pérdida de reservas que le mostraba inicialmente la balanza de pagos. Acá está puesta en pesos, los atrasos del par discount, las utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, algún financiamiento del Banco Nación, desembolso de organismos, el canje de Bodén, las licencias de 4G, el swap con el Banco Central de China y algunas emisiones de deuda que podrían darse. Fíjense qué interesante, Argentina pasó del desendeudamiento al endeudamiento muy rápido. Argentina ha vuelto a endeudarse otra vez, por ahora internamente. Y yo creo que la especulación de algunos miembros del equipo económico es el año que viene salir del default y volver a colocar deuda externa. No sé si lo van a lograr, pero sin duda que algunos miembros del equipo económico piensan en eso. Con todas estas medidas indoloras que están acá, que suman 114.000 millones de pesos, el déficit de caja pasa de 532.000 a 417.000. Pero al gobierno le queda una medida indolora más para transformar este déficit de caja inmanejable, creo yo, a un déficit de caja que con dolor se puede manejar, que es el financiamiento monetario del Banco Central en algún lugar a partir del impuesto inflacionario. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si uno supone alguna estabilidad en la demanda real de dinero, la gente, para que pueda tener el mismo poder adquisitivo de sus billetes en el bolsillo, necesita aumentar su demanda nominal.
Bueno, frente a ese aumento de la demanda nominal de dinero, el gobierno emite dinero, perdón, el Banco Central emite dinero y financia parte del desequilibrio de caja que le mostré antes. O sea, contra el aumento en la demanda nominal de pesos que habría durante 2015, fruto de la inflación que nosotros proyectamos, cerca del 45-50%, el Banco Central podría financiar parte de este agujero de caja que tiene el gobierno y reducirlo a 283.000 millones de pesos. Y ahí se terminaron las medidas indoloras. El desfinanciamiento para el 2015 que nosotros estamos viendo, entonces es de 283.000 millones de pesos, más que el nivel de reservas que el Banco Central tiene hoy cuando uno transforma este agujero fiscal en dólares. El desfinanciamiento, como yo llamaría este número para 2015, es de 33.000 millones de dólares para el año que viene. Esto requiere o de una devaluación homérica como la que hemos tenido en el pasado, o requiere de una gran colocación de deuda interna como la que hemos tenido durante el año 2014. Porque durante el año 2014, entre la deuda emitida por el Tesoro y la deuda emitida por el Banco Central, se llega a 150.000 millones de pesos hasta ahora. Entonces, acá lo que yo planteo en este ejercicio siguiente es una suerte de cierre de contable de esta identidad macroeconómica que está es arriba, que sería un enfoque medio particular que le hemos hecho en el estudio del enfoque monetario del balance de pagos, ¿no? Donde la variación de reservas va a depender de ese agujero de caja que le mostré antes, de 32.000 millones de dólares, y de la cantidad de deuda que el Banco Central o el gobierno esté dispuesto a colocar. El ejercicio gráficamente lo que les plantea es lo siguiente. Si el gobierno estuviera dispuesto a perder los 17.000 millones de dólares que les mostré antes de reserva del Banco Central, la colocación de deuda interna, dado este desfinanciamiento adicional al ya realizado, alcanza los 125.000 millones de pesos. Si el gobierno estuviera dispuesto a perder menos reservas que la del ejercicio teórico del balance de pago 2015, o sea, la reserva que vamos a perder este año, que son cerca de 5.000 millones de dólares, la colocación de deuda interna requeriría de 240.000 millones de pesos. Y si el Banco Central no quisiera perder reservas el año que viene, la colocación de deuda interna debería ser de 280.000 millones de pesos. ¿Cuánto aumento de deuda significan cada uno de estos escenarios? Bueno, miren, por ejemplo, en el ejercicio durante el cual el Banco Central no pierde reservas, el Banco Central tiene que más que duplicar su deuda remunerada. Más que duplicar. Piensen que este año estamos teniendo una recesión muy fuerte con una más que duplicación de la deuda interna del Banco Central. Si el año que viene el Banco Central no quiere tener pérdida de reservas, entonces el Banco Central debería volver a aumentar 124-125% su deuda remunerada. Si no quiere perder reservas. Y si está dispuesto a perder una cantidad de reservas parecida a la del 2014 de 5.000 millones de dólares, tiene que duplicar la deuda interna. Piensen que en este ejercicio 2014, con este Banco Central que ha duplicado su deuda pública, estamos teniendo una caída de la actividad económica de 2,5 en promedio y en el final del año de 5. Los sindicatos están pidiendo bonos, en algún momento van a pedir algún parate los despidos. Piensen entonces que en el 2015 hay que volver a duplicar la deuda pública interna para o no perder reservas, perdón, o para perder reservas en una pequeña cantidad como 2014, o para no perder reservas más que duplicarla, aumentarla 125%. O sea, tenemos un 2015 muy complicado porque requiere, insisto, de volver a repetir un esquema de aumento de la deuda pública similar al del año 2014. Si saliéramos del default en la primera parte del año, yo diría, no cambiaría mucho estos números, porque como creo que el problema de corto plazo en Argentina vuelve a ser real, no monetario, es un problema real de insostenibilidad de este gasto público, porque genera una presión impositiva impagable para la gente, una inflación insostenible, una pérdida de reservas insostenible, un nivel de colocación de deuda pública también insostenible, por la que la actividad económica está cayendo y muy fuerte. Dado este problema real que tenemos en cuanto al gasto público y la presión impositiva que le sigue,
Hasta que no haya una solución al problema real, vamos a estar debatiendo alguna crisis o algún ajuste. Por eso creo que si Argentina saliera del default, y no tengo la menor idea si va a salir porque es una adivinanza, si saliera del default yo solo creo que habría algo de capital golondrina que aliviaría algo el efecto recesivo de esta colocación enorme de deuda interna que el gobierno tiene que hacer para que el problema no explote. Por eso no cambiaría demasiado el pronóstico de actividad económica que yo les voy a plantear acá, que es un pronóstico de actividad económica con una caída muy fuerte de la actividad económica de 4,5% para el año que viene, luego de una caída de 2% para este año, aunque fíjense que estoy manteniendo para el año 2015 una caída de la actividad económica similar a la que está teniendo hoy la economía. Aunque entre puntas es ligeramente superior a 5%. El ejercicio este que yo le planteaba acá, de coherencia contable, por lo menos dentro del esquema del enfoque monetario de la balanza de pagos, acá hay algo de pérdida de reservas y acá hay algo de pérdida de reservas. Para ir cerrando la charla, cuando uno mira los últimos 3 años de cepo, uno va a ver que a lo largo de 700 rondas que hay de mercado cambiario, de más de 700 rondas, perdón, que hay de mercado cambiario, el dólar de convertibilidad, perdón, el dólar blue, sigue mucho a lo que se llama dólar de convertibilidad. Acá está los últimos 3 años. Fíjense, la línea azul es el dólar blue y la línea roja es el dólar de convertibilidad. Fíjense qué regularidad que tiene la línea azul en seguir a la línea roja. El dólar de convertibilidad, por si no lo saben, es el valor del dólar. No es ni el libre, ni el blue, ni el CCL, ni el oficial. Es un dólar, es una relación técnica, que sería el dólar al cual el Banco Central rescataría todos los pesos en circulación que él ha emitido con las reservas que tiene en cada punto del tiempo. Sí se ve que el dólar blue, que es la línea azul, el único dólar libre que hay, digamos, para, yo diría, la gente de a pie, después está el CCL o el dólar bolsa, que más por operaciones grandes, pero el dólar blue, fíjense que sigue bastante regularmente al dólar de convertibilidad. Yo creo que esto puede estar asentado en parte por lo que pasó durante la convertibilidad. Hay un paper de Krugman que habla de manera muy estilizada sobre el problema de un gobierno que se financia emitiendo y pierde reservas, en algún momento devalúa. Ahora yo lo que les voy a mostrar es, luego de este ejercicio contable para el cierre fiscal, qué dólar de convertibilidad surge de cada uno de estos ejercicios. Para que tengan una idea, dado que el dólar blue ha seguido mucho al dólar de convertibilidad, el dólar blue fija en algún lugar la brecha y la posibilidad de que el Banco Central pueda sostener su política cambiaria, ¿no? Cuando uno mira acá, ¿con qué se encuentra? Saltemos un poco todos estos numeritos, vamos acá. Si el Banco Central estuviera dispuesto a perder en este escenario 2, 5.000 millones de dólares de reservas, el dólar de convertibilidad a fin de 2015 estaría en 27 pesos por dólar. El que hoy es cerca de 14 pesos, el dólar de convertibilidad debería ser 27, para que el Banco Central pudiera rescatar todos los pesos en circulación con la cantidad de reservas que tendría a fin de 2015, que son en este ejercicio 5.000 millones de dólares menor a la de 2014. Y si el Banco Central no quisiera perder reservas durante el año que viene, dado este ejercicio de consistencia contable fiscal, debería, además de duplicar la colocación de deuda pública, tener un dólar cercano a los 22 pesos, o ligeramente superior a los 22 pesos. No es casual, esto que yo he puesto acá, o que me he puesto en el estudio, perdón, no es casual que este dólar de 22 pesos de convertibilidad sea el dólar que iguala el gasto público en dólares de hoy al del máximo de la convertibilidad del año 98. El máximo gasto público durante la convertibilidad fue de 80.000 millones de dólares. Para que el gasto público de hoy sea parecido o igual al del máximo de la convertibilidad, el dólar debería ser de 22 pesos y ese dólar es el dólar de convertibilidad a fin de 2015 con este ejercicio. En resumen les diría, yo no dudaría, volviendo un poco sobre mis pasos en la presentación de las transparencias, en que en algún momento Argentina va a quebrar, va a hacer la corrección por las buenas o por las malas, para volver a tener, al menos durante algún tiempo, una situación fiscal sostenible, o que dure algún tiempo, más que sostenible.
Acá está hecho el ejercicio que nosotros vemos que hace consistente la macro con lo fiscal durante el año 2015. Hay un gran desafío fiscal para el año que viene, de una enorme colocación de deuda pública, que no sé si el nuevo gobierno la va a lograr sostener y aguantar en un año electoral. Y dado que estamos cerca de un punto de quiebre, ese punto de quiebre marcaría un dólar de convertibilidad que anda entre los 22 y los 27 pesos. Lo que creo que estamos demostrando otra vez es la dificultad para entender que en Argentina, volviendo ahora a hacer referencia al título de la charla que me convoca en la tarde de hoy, y agradecido por la atención de ustedes nuevamente, creo que esta desnaturalización del rol del Estado y este alejamiento del ideario de lo que es el rol del Estado para un liberal, me parece que marca la necesidad urgente en Argentina de cambiar y volver a pensar que la Argentina, que fue potencia mundial en algún momento, no la hizo de la mano del populismo que nos gobierna hoy, sino que la hizo de la mano de las ideas de libertad de comercio, de una élite meritocrática, del mérito como mecanismo para el progreso, de la educación, como la diagonal para poder progresar en sociedad. Me parece que el hecho que el Estado esté cooptado por esta oligarquía, que es la verdadera oligarquía destituyente, no la que llama el gobierno oligarquía destituyente, me parece que hasta que no cambiemos la perspectiva sobre lo que es el Estado, Argentina se va a seguir replicando y replicando. Yo lo que lamento hoy en Argentina, y con esto sí cierro, es que no haya ningún candidato presidencial hoy que diga que el problema de corto plazo está no solo en el gasto público insostenible, que explica el 99% de estas crisis de corto plazo del último medio siglo, sino que está en el empleo público, con lo cual me están demostrando que en algún lugar son parte del problema y no de la solución. Gracias.